Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenidas a todas al cuarto capítulo de la segunda temporada de Neurofisio Club, del Club Neurofisioterapia, que nos reunimos en Clubhouse, o empezamos a reunirnos en Clubhouse, y llevamos 2 semanas reuniéndonos en Twitter Spaces y probando un poco nuevas plataformas. Hoy es miércoles día 6 de octubre de 2021, y viendo un poco el éxito que tuvimos la semana pasada, hablando de libros que nos inspiraron y que la verdad que hemos tenido un feedback súper bueno. Y ha habido mucha gente que nos ha dicho que esta especie de club de lectura así friki cutre que nos montamos fue bastante interesante, pues porque lo típico, ¿no? Da pie a hablar de muchas cosas y que gustó, pues hemos decidido esta semana hacer la segunda parte. Vamos con un poquillo de retraso en la subida de los podcasts, pero no os preocupéis que están todos los episodios grabados y que simplemente nos queda organizarlos un poquito y colgaremos próximamente tanto la presentación que hicimos con Javier Sánchez hablando sobre pronóstico después de daño cerebral, como el capítulo que estuvo moderando Manuel Quintero hablando sobre terapia ocupacional, el de la semana pasada, que fue libros que nos inspiraron 1, y ahora este, de libros que nos inspiraron 2. Sí os animo mucho a que si os gusta este capítulo que estáis escuchando y no habéis escuchado el anterior, pues que vayáis al podcast, que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, estamos por todos lados. Y que nos sigáis y podáis escuchar las grabaciones. Así que bueno, una vez dadas las gracias por el seguimiento que tenemos en podcast, hay algunos capítulos ya que superan las 500 reproducciones, pues vamos a lo que nos ocupa esta tarde. Esta tarde vamos a estar hablando, como siempre, con gente pues del mundillo de la neuro. Tenemos de nuevo un cuadro bastante transdisciplinar porque se va a unir la fisioterapia, la neuropsicología, en fin, vamos a ir aquí montando un poquito una tertulia sobre otros libros añadidos a los de la semana pasada que nos han marcado como terapeutas, que han cambiado nuestra forma de ser y de entender la neurociencia. Como os decía la semana pasada, estos libros no tienen que ser libros muy serios, ni muy áridos, ni tienen que ser el top 10 de los últimos descubrimientos, ni del último año, ¿no? Sino que este par de episodios tienen un toquecillo así como romántico, ¿no? Decíamos, como un toquecillo así casi melancólico un poco, ¿no? De libros que a lo mejor, pues como estuvimos hablando, por ejemplo, de Fantasmas en el cerebro o Lo que el cerebro nos dice, que tienen ya 20 años o casi 30 años, pero que aún así, pues todavía nos despiertan esa ternura, ¿no? Hablando y recordando, pues todo lo que nos enseñaron. Si la semana pasada estuvimos hablando de Ramachandran, estuvimos hablando de O'Sullivan, estuvimos hablando de autores que dieron mucho carrete y que dieron pie a presentar conceptos que yo creo que son interesantísimos en el mundo de la neurociencia, pues como puede ser el carácter activo de la percepción. Nuestro sistema nervioso central construye de una forma activa lo que nos llega a la conciencia, ¿no? Y cómo nuestra vivencia, nuestra conciencia está tan determinada por la actividad del sistema nervioso. Pues esta semana vamos a intentar, yo creo que hablar de uno de los divulgadores pues más importantes del siglo XX. Si hablamos de neurociencia, pues quizá el mejor divulgador, el mayor divulgador, que es Oliver Sacks, que Elisa ahora nos va a comentar un poquillo sobre un libro que ha leído que le gustó bastante. Y bueno, ya pues abriremos un poquillo ahí el coro, pues porque yo creo que ese autor lo conocemos todos y algo seguro que todos los presentes hemos leído de él y lo conocemos bien, ¿no? Y más tarde, pues bueno, iremos Paula y yo también presentando el Autopilot, que se quedó la semana pasada un poquillo colgado, y que es un libro porque también nos puede dar pie a entrar en conceptos de sistémica y en conceptos, pues bueno, de redes neuronales que yo creo que puede ser súper interesante. Así que nada, hechas las presentaciones un poquillo, contando de qué va a ir esto, solo me queda hacer una ronda de saludos a mis secuaces aquí en esta empresa de hablar todos los miércoles un ratico sobre neurociencia. Por ejemplo, vamos a hablar con Yolanda, que estará por ahí. ¿Qué tal, Yolanda Colodro?
Buenas, Juan. Pues muy bien. La verdad que muy contenta de escucharos por aquí y de seguir hablando de libros, porque algunos de los que vais a hablar yo no me los he leído y la verdad que tengo bastante interés. Así que Eso estoy a la está expectativa. guay en este tema, porque es verdad que aparte de que ha gustado mucho, también tiene esa parte, ¿no? Porque cuando te has leído el libro, como que te gusta escucharlo, porque dices, ay, qué libro más bonito, qué buenos recuerdos me trae, no sé cuánto. Y cuando no te lo has leído, como que te pica la curiosidad y quieres escuchar a ver qué cuentan los demás, pues por luego hincarle el diente, ¿no? Así que yo creo Sí, que desde el tema luego. se presta un montón a eso. Pues bueno, ahora charlaremos. Yo sé que Yolanda ha salido algunos de Oliver Sacks y seguro que Alguna. puede aportar también datos interesantes sobre los títulos. Por ahí también tenemos a nuestra neuropsicóloga de cabecera, Paula Iglesias. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con muchas ganas, la verdad, de escuchar los libros de divulgación de hoy. El de Elisa, la verdad que tiene muy buena pinta. Y luego, bueno, pues con el de Andrew Smart, la verdad que yo creo que también van a salir cosas interesantes porque es un libro que aporta mucho en cuanto a redes neuronales, de una manera así muy divulgativa y demás. Así que es verdad que la semana pasada creo que el listón se quedó bastante alto, pero hoy también vamos a hablar de un montón de cosas chulas, así que con muchas ganas. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué tal, pero yo estoy expectante. Elisa, ¿qué tal? Que te estrenas esta tarde con nosotros. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Pues yo encantada de estar aquí. Siempre es genial escucharos. Siempre que puedo he podido entrar ahí y os he escuchado. Pero bueno, yo hoy que soy una super friki de los libros, una super friki de la neurociencia y una super friki de Oliver Sacks, pues está guay aportar lo que pueda. Elisa, anda, cuéntanos, como es la primera vez que hablas en el directo, pues preséntate un poquito, porque a los demás ya nos tienen hartos, están hartos de escucharnos y más o menos nos conocen, nos tienen ubicados, pero tú como es el primer día, pues que sirva un poquillo también para conocerte, pues yo estoy seguro, espero que intervengas mucho más y que puedas contar contigo en muchos programas, pues venga, lúcete y cuéntanos algo sobre ti, ya que hoy empiezas a hablar aquí y a compartir con nosotros estos libros tan chulos que te han gustado. Pues soy Elisa, soy fisioterapeuta y estudié en la Complutense en Madrid y desde el principio la verdad que tuve la suerte de dedicarme a la neuro. Trabajé en la Asociación de Esclerosis Múltiple o en IRN y hace 3 años me mudé a Barcelona y desde entonces estoy aquí trabajando. He trabajado en varios sitios, me he movido por varios sitios y ahora estoy pues trabajando en el entorno en las casas de los pacientes, que es donde creo que puedo ayudar ahora mismo. Estupendo, Elisa. Pues encantado de tener una voz en Barcelona y sobre todo que si te has movido tanto, seguro que nos podrás contar un montón de cosas. Bien, pues simplemente recordaros que nos podéis seguir por aquí por Twitter estas próximas semanas, que seguramente las reuniones del club sigan por aquí. Serán los miércoles a las 8, como vienen siendo, y que bueno, luego pues por Instagram, tanto en el Instagram de la Fundación AISE como en el Twitter, en Fundaise, pues bueno, iremos poniendo los temas de los que vamos a hablar, que sabéis que casi siempre los decidimos así un poco a última hora, pues porque somos gente que estamos trabajando en clínica y que no solo nos dedicamos a esto, sino que bueno, esto al final es un hobby y al final pues lo hacemos así de una forma un poco cutre, un poco, siempre lo digo, rápida, pero no deja de ser interesante al final, ¿no? Así que ya está. Una vez recordado las vías de contacto, también a la gente, por ejemplo, como David, que está por ahí, si quiere charlar con nosotros, pues solo tiene que pedir la voz y estaremos encantados de abrir el coro de voces, porque además yo creo que el tema se lo merece, porque al final todos hemos escuchado podcast y hemos leído libros de este tema y la neurociencia al final, pues si estamos aquí es porque nos gusta y seguro que tenéis muchas cosas que aportar. Así que sin pensarlo, simplemente tenéis que pedir la palabra y yo os la doy. Así que vamos allá. Bien, Elisa ha propuesto empezar con un libro de Oliver Sacks. Como he comentado antes, por encima ya en la presentación sobre este hombre, pues se pueden decir muchísimas cosas. Es decir, creo que no hay persona, o no debería haber persona, que esté en el mundillo de la neuro que no se haya leído un libro o 2 o 3 de este hombre, porque además tiene una vida bastante prolífica tanto en lo clínico como en literatura. De él yo creo que se podría decir tanto, pero que al final lo más importante es que quizá
sea el autor que se ha llevado la divulgación en neurociencia a todos los públicos, con un estilo muy particular que se caracteriza casi siempre por ir presentando casos específicos de una forma muy cercana, novelando un poquito, pero sin perder nunca el rigor científico, ¿no? Y el rigor propio de un neurólogo. Así que bueno, Elisa, si quieres cuéntanos algo sobre Oliver Sacks y cómo te encontraste tú con este autor y cuéntanos alguna curiosidad sobre él o cosillas que a ti te hayan llamado la atención de este gigante que ya os digo que, bueno, ha sido descrito como uno de los grandes divulgadores, si no el gran divulgador de la neuro en el siglo XX. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo te encuentras tú con Oliver Sacks y qué nos puedes aportar sobre él? Pues la verdad es que llevo leyendo a Oliver Sacks mucho tiempo. Como tú dices, seguramente es el neurólogo más famoso. Escribía relatos con casos clínicos y a mí me gusta leerle porque tiene una descripción muy bonita y muy cercana, muy humana. Si podéis leer su autobiografía, veréis que fue un hombre súper culto. Ya viene de familia de médicos y la verdad es que le gustó desde bien pequeño la biología o la química y ya pues más tarde se interesó por la neurociencia. Y la verdad es que en su forma de escribir te hace vivir mucho sus pasiones y en algunas pues coincido con él, como por ejemplo en el agua porque le gusta mucho nadar, o las bibliotecas, o toda la época del siglo XIX, esa ciencia antigua que entre comillas dice él. El libro que os propongo para hablar hoy es Con una sola pierna, que no es uno de los libros más conocidos de él, pero a mí me gusta especialmente porque cuenta en primera persona una experiencia suya en la que se convierte en paciente. Y no es como uno de sus relatos famosos. En este caso, pues cuenta cómo tuvo un accidente en una montaña en Noruega. Es bastante cómico cómo lo cuenta porque dice que se encontró con un toro enorme y que se dio la vuelta y empezó a correr colina abajo y que según corría hacia abajo se resbaló y se hizo una herida abierta en la rodilla. La verdad es que estuvo a punto de morir porque no podía avisar a nadie y tuvo que ir arrastrándose durante un montón de tiempo hasta que consiguió pues llegar al hospital. En el hospital pues le metieron enseguida a quirófano y le restauraron el tendón del cuádriceps. La verdad es que debió ser una lesión bastante grave porque decía que se veía denervación en el cuádriceps, en el nervio femoral, hasta 4 años después de este accidente. Así que eso fue lo que pasó, que le metieron en quirófano y estuvo 2 semanas inmovilizado con un yeso. Lo curioso es que lo que tendría que ser una recuperación normal no lo fue tanto porque empieza a experimentar desde el principio la sensación de que su pierna entera se ha convertido en una parte de su cuerpo que es totalmente ajena a él y que no le pertenece. Cuando se lo va a decir al cirujano, el cirujano le dice que ha ido todo perfecto, que la cirugía ha ido súper bien, y entonces cuando le cuenta esta situación, el cirujano le dice: eres único, esto ¿cómo puede ser? Nadie me ha contado que le haya pasado algo así, como que había una falta de sensación de pertenencia de su pierna. Aquí también pues empieza a acordarse de algunos pacientes suyos que aparecen en otros relatos. Como les contaba que había una falta de propiocepción que se traducía como en un repudio de la pierna, pero en este caso, para que hubiera una alienación, es decir, que le fuera totalmente ajena a él, tenía que haber una falta de sensibilidad también, pero una falta de intencionalidad, o sea, iba algo más allá de la falta de propiocepción. En cambio, el cirujano y ningún médico habían registrado ninguna situación parecida a la que estaba teniendo él. Y él, en cuanto salió del hospital, empezó a estudiar y vio que esto no podía ser el único en el mundo, que también podría haber otra gente que le hubiera pasado lo mismo. De hecho, él se acuerda en ese momento de un paciente que tuvo que por la noche se le encontró en el suelo de la habitación
porque se había encontrado un trozo de carne en la cama y que lo quería tirar fuera de la cama. Entonces, obviamente, había caído él detrás del trozo de carne porque ese trozo de carne era su pierna. Entonces, viendo que se le podían ocurrir casos parecidos, empezó a estudiar y vio aquí un agujero negro. Estudió casos de 1800, incluso leyó a Babinski o leyó casos sobre el miembro fantasma después de amputaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me parece interesante que a la conclusión a la que llega, y es que es importante para él la observación y la descripción de casos que sí que se habían hecho en esa época y bueno, que él había podido tener acceso a ellas, y hace una pequeña crítica a cómo se hacían las cosas actualmente, porque decía que no solo hay que centrarse en la explicación y en la solución de casos, sino ver cómo de dónde viene lo que está pasando ahora para no empezar desde el principio. Además, pues tenía muy buenos contactos y en esa investigación que él hizo mantuvo correspondencia con Luria, y entonces él empezó a hablar sobre la representación corporal o sobre la imagen corporal, a pesar de que su lesión no era central. Y bueno, el libro tiene bastantes anécdotas que llaman la atención. Una de ellas es que es como cuenta la rehabilitación que se le hizo. Entonces me llamó la atención que fue desde el principio y en el hospital esa rehabilitación, pero es bastante curioso cómo cuenta que era una señora grandota, además, que iba a la habitación, a su cama del hospital, y él no podía mover nada porque, claro, no sabía dónde estaba su pierna. Entonces ella llegaba y le obligaba a mover, y venga, y activa y mueve, y que él no podía y le costaba muchísimo esfuerzo. En cambio, fue más tarde a otro médico que le contó el caso de un perro que no podía mover las piernas, y entonces se les ocurrió echarle al agua, y entonces el perro empezó a nadar moviendo su pierna, y era como que su cuerpo sabía cómo tenía que hacerlo él solo. Y bueno, me parece importante ese dato porque es como la rehabilitación tan consciente que hacemos para la marcha y para mover el miembro inferior, cuando debería ser algo mucho más fluido. Él cuenta que le encanta nadar, además, que él ya de por sí nadaba 2 horas al día. Así que se puso a nadar y encontró esto mucho más fluido. Además, en su biografía o en otros relatos también hace unas descripciones que a mí me cuadran muchas veces con lo que podría ser la red neuronal por defecto, si vais a hablar después o en otros capítulos, porque habla un poco de esto, de la automatización, de cuándo de que hay que fluir un poco más. La verdad que sí, que al final, si habla del tema de automatización y de cómo con ese tipo de ejercicios como el nadar, yo no sabía que le dedicaba tanto tiempo, pero vamos, la verdad que le tuvo que venir estupendamente. Yo creo que nos da pie un poquillo a hablar también sobre eso, ¿no? Porque al final yo creo que siempre se centra mucho la cosa en el tema, como tú comentabas, de la sensibilidad, ¿no? Y el trabajo puro y duro, consciente de reclutamiento y de, venga, esto hay que moverlo aquí con la cabeza, como se suele decir, ¿no? Desde el punto de vista volitivo. Y al final, pues bueno, en miembros inferiores ya sabemos que el trabajo volitivo es importante, pero que al final pues están metidos en el adulto en muchos esquemas de movimientos ya muy automatizados que no requieren de ese control, nada más que para, bueno, comentábamos la semana pasada, para inicios, para cambios, y que no requieren esa constante monitorización por parte de las cortezas, ¿no? Entonces, al final yo creo que es una forma bonita de explicar, pues eso, lo que tú decías, cómo al final para la marcha y para miembros inferiores pues funcionamos un poquillo más como un perrillo, ¿no? Somos como más animalillos en lo que al movimiento de miembros inferiores se refiere, ¿no?
Tal cual. Además, no solo con nadar. En otro momento, también en este libro de Con una sola pierna, habla sobre la importancia que tiene para él la música. De hecho, tiene un libro que se llama Musicofilia y que estudia un poco el caso este. Y bueno, dice que para su lesión está con el cuádriceps, que en vez de encontrar tanto esfuerzo, se puso música para encontrar su ritmo de la marcha y no hacerlo todo tan consciente. Pues sí, la verdad que está súper chulo. No sé si los demás habéis leído este libro. Yo la verdad que no. Este en concreto no lo tengo ahí en la mente y no había escuchado hablar de él hasta que Elisa lo dijo. Porque, bueno, yo a Oliver Sacks he leído bastantes cosillas, pero este en concreto no. No sé si Yolanda, Paula, había oído hablar de él, por lo menos lo teníais en mente o lo habéis leído directamente o no. Pues no, yo no lo conocía tampoco y habrá que, este me lo apunto para hincarle el diente. Sí que había leído la historia a la que hace referencia Elisa del hombre que se cayó de la cama, porque forma parte del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Entonces esa historia sí la conocía, pero no conocía este libro y es muy guay. Tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Además, muy de fisio, vaya. Sí, sí se puede decir así, porque al final tiene mucho de componente motor, estructural puro y duro también y de esa diferenciación tan chula. Paula, ¿tú lo conocías este libro? Pues yo la verdad es que lo había escuchado, pero no lo he leído ni nada y efectivamente tiene muy buena pinta porque primero, ¿no? Él cuenta su experiencia a nivel personal y cómo llega a unir, ¿no? Algo que en un principio es una caída traumática, no sé si a nivel periférico, ahí ya corregidme vosotros, pero que tiene como mucho de neuro, ¿no? Ahí como mete también miembro fantasma, no sé qué, es decir, me parece muy interesante lo que está comentando Elisa, la verdad. Genial. Elisa, pues cuéntanos un poquillo qué te hizo plantearte la lectura de este libro como fisioterapeuta, ¿no? Desde el punto de vista de fisio de neuro, ¿hay algún concepto así que como que te sirviera como para iniciarte o ya lo leíste en un momento en el que tenías más ideas o todavía estabas más verdecilla en el mundo de la neurociencia? En fin, después de leer esto, ¿hay algún concepto con el que te quedaría? ¿Alguna puerta que se abrió en ese momento que cambió tu forma de ver a tus pacientes o de entender algún concepto así que tuviera como más etéreo o más en el aire y el libro te ayudara a sentarlo o que a lo mejor te despertara la curiosidad por seguir investigando? No sé, ¿qué ventana y qué puertas te abrió este libro después de leerlo? Bueno, para mí siempre Oliver Sacks es como una fuente eterna de referencias, porque siempre habla de quiénes le han enseñado, con quién habla para saber más sobre este tema. Entonces es como que leo un libro de Oliver Sacks y acabo apuntando 10 libros que me tengo que leer también, entonces nunca se acaba la lista. Y a nivel de fisio, sí que es verdad que lo leí como hace poco, la verdad. Entonces, bueno, siempre está bien recordar que hay que ponerse en el lugar de los pacientes y también me parece interesante escuchar cómo hablan los pacientes, ¿no? Las metáforas que utilizan. Esto es pues, la típica frase de mi pierna es un corcho o no es mía, porque, bueno, siempre te ayuda a la manera más fácil de entrar para ellos, ¿no? Que es importante. Al final es verdad que este tipo de autores que mezclan tanto la parte personal con ya te digo, sus propias vivencias, con la forma, además, con todo el conocimiento que tienen y sobre todo con ese momento histórico, ¿no? Pues, tú lo has nombrado antes así por encima, pero que se dice pronto, ¿no? Con tener contactos pues como Luria o ponerse a leer cosas en bibliotecas privilegiadas, ¿no? Y de primera mano y con libros antiquísimos, desde el punto de vista neurocientífico, que hace 200 años ya es antiquísimo. Pero que al final yo creo que es muy enriquecedor pues ese proceso que tú comentas de crecimiento también del propio investigador, ¿no? De cómo este hombre te cuenta de dónde ha aprendido él, cómo vive la realidad con esos ojos, con esa inocencia, ¿no? De enfrentarse a las cosas de una manera tan inocente
Y luego, sin embargo, pues cómo se codea y cómo es capaz de investigar también, pues de la mano de personajes, pues ya ves tú, tan influyentes como los que tú has comentado. Entonces yo de verdad que creo que eso es súper chulo. Y la parte de darle voz a los pacientes, yo creo que eso es de las cosas más interesantes que aporta Sachs. Creo que al final fue el primero o de los primeros que llevó las voces de los pacientes como al gran público, ¿no? Porque siempre como que la biografía de los pacientes era secundaria y como que los datos de los pacientes servían como para clasificarlos, ¿no? Y casi tenerlos ahí en una urna de cristal para que los científicos pudieran investigarlos, pero no se les dotaba quizá de esa humanidad, ¿no? Y a mí una cosa que me llama mucho la atención de Oliver Sacks es cómo sí llega a construir personajes en sus libros a los que incluso les puedes tomar cariño, ¿no? Incluso les puedes tomar un poquillo como de sentirte identificado con ellos en muchos momentos y ponerse un poquillo en su pellejo. Yo creo que eso este hombre lo hizo muy bien. La semana pasada cuando hablábamos un poco de otros libros, como el que estuvimos comentando de Todo está en tu mente, yo lo decía así, ¿no? Yo creo que ese estilo de contar historias personales, únicas, de personas que están afectadas por distintas patologías, pero ya no desde el punto de vista solamente de la ciencia, ¿no? De esto está aquí, asienta en tal sitio, provoca esta clínica, el paciente hace tal y cual, sino también un poco como ver el síndrome encarnado en una persona que es real, ¿no? Que es de carne y hueso. Yo creo que eso es una grandeza y creo que Oliver fue pues un maestro a la hora de presentar casos clínicos humanos, casos clínicos pues eso, como con ese carácter de piel. Y no sé si coincidiréis conmigo, pero sus libros al final son una delicia leerlos, pues, en parte también por eso, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer casos fríos y este hombre pues trataba cada caso pues un poco como le pasa a Ramachandran también, ¿no? Trataba cada caso como si fueran ejemplos universales que todos tuviéramos que conocer y que todos tuviéramos que apreciar y que no eran simples ratas de laboratorio que había que describir, ¿no? Y yo creo que eso está muy chulo. No sé qué pensáis los demás. A mí la verdad es que me parece muy interesante lo que estáis comentando porque efectivamente creo que son autores que vuelven a revivir, ¿no? La importancia de saber escuchar al paciente, de saber hacer una buena anamnesis, de saber indagar en el proceso natural, ¿no? Conforme lo estás tratando, estás viendo sintomatología que presenta y demás, porque claro, el problema, ¿no? Con el que se cuenta en este ámbito de la salud, yo creo que en todo en general, es que al principio pues intentas tener herramientas muy concretas, muy sistemáticas, servirte como de unas valoraciones muy específicas y necesitas respuestas muy concretas. Entonces eso te quita, ¿no? O te hace que a lo mejor no puedas descubrir y no puedas indagar en lo que realmente subyace a todo lo que tú a lo mejor estás intentando explorar, ¿no? O valorar. Y efectivamente el arte este de razonamiento y de ir guiándote un poco con la propia persona, te das cuenta de cómo el paciente es un libro abierto en sí mismo y es un manual de neurociencia total, pero también, como habéis comentado, ¿no? Hay que saber indagar en eso, ¿no? Es complejo porque tienes que unir la parte técnica con la parte de saber ir guiando un poco lo que él te cuenta desde la vida cotidiana y desde su problemática en vida diaria, llevártelo a sintomatología concreta o a cuestiones específicas a nivel de neuro, pero al final son lo que más aporta y de hecho luego son con este tipo de libros divulgativos que estos autores han sabido trasladarlos desde vida diaria hasta una sistematicidad de, oye, pues que lo que le pasa a este es una prósopa, no sea lo que le pasa a este es que tiene un miembro fantasma, lo que le pasa a este es que tiene tal, y así es como más aprendemos también nosotros primero, porque es que son historias reales, nos llegan también más por esa significación, ¿no? Creo límbica totalmente que vemos, pues que son historias de personas que están sufriendo, padeciendo y que cada uno pues que tiene sus circunstancias y las vive de una manera
Y ¿por qué eso? Porque al final te cuenta una historia, pero una historia que tiene un correlato neurológico totalmente de manual, ¿no? Entonces, a mí la verdad que esta forma un poco de hacer neurociencia clínica, pues creo a mí me gusta mucho y es a la que aspiramos, ¿no? Un poco todo. La verdad que sí, que por lo menos debería ponerse más de moda, ¿no? Yolanda, cuéntanos. Sí, yo estaba pensando que creo que precisamente eso es lo que hace que estos libros de los que estamos hablando sean unos libros que son asequibles a todo el mundo, ¿no? Esa forma tan llana y tan humana de acercarte a una historia clínica, a una forma de sufrimiento que llevan las personas, pues que describen tanto Sachs como Sullivan. Y también, bueno, pues un poco cuando Ramachandran habla de sus pacientes o de sus alumnos, que te hace que te puedas acercar también desde el punto de vista más humano y entender un poco la historia o ver la parte curiosa de la historia si no eres una persona que te dedique al mundo de la neurociencia clínica. Y luego, bueno, pues a los que nos dedicamos a la neurociencia, creo que también nos gusta mucho ese rollo porque te da la parte más teórica o la parte más, ¿no?, de cuadro sindrómico claro, que a veces no es tan fácil verlo en la clínica, y porque al final yo creo que todos tendemos en clínica a hacernos ciertos patrones de pacientes, ¿no? De este es como el paciente no sé qué, o pues en el caso de los libros que estamos contando de Sachs, ¿no? Pues este es como el hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Fíjate, le pasa algo muy parecido. O a esta paciente le pasa algo muy parecido a lo que contaba Ramachandran que le pasó a su estudiante con la mano de goma. Entonces, ese tipo de historia hace que también a los que nos dedicamos a la neuro nos cale un poco más porque vemos el signo clínico a lo mejor más claro y porque nosotros al final yo creo que también estamos acostumbrados un poco a generar ese patrón de funcionamiento en el que al final pues cuando te llega un paciente y lo ves dices, pues este es un Pepito Pérez, ¿te acuerdas que era muy parecido? Es igual que este pero con un ramalazo de no sé quién otro. Y ese tipo de funcionamiento creo que a nosotros también nos ayuda a ver un poco más clara la clínica. Así que creo que sí, que lo que estáis diciendo es una de las grandezas que tienen estos libros, que son asequibles a todos los públicos y que cada uno le podemos sacar chicha dependiendo del nivel en el que estamos cuando lo leemos. Pues sí, la verdad es que son auténticas joyas y que yo creo que se lee muy fácil, que además como normalmente, tanto en los libros de Sachs como contábamos la semana pasada con O'Sullivan, incluso con Ramachandran, los capítulos son relativamente independientes, entre comillas, ¿no? Y entonces pues como que te puedes, pues te puedes hacer una idea de leerte un capítulo y luego leerte otro dentro de un ratico o mañana, ¿no? Entonces es verdad que son libros que se prestan mucho a este tipo de abordaje, ¿no? Quizá. Así que yo creo que es maravilloso. Elisa, muchas gracias por presentarnos este libro que es tan interesante. Y ahora si queréis, pues abrimos un poquillo el espectro, pues para hablar de otros libros de Sachs, que por supuesto, Elisa, tú también puedes participar. Y bueno, quizás Ramachandran la semana pasada nos habló un poco, nos abrió el espectro del miembro fantasma, que hoy también Elisa ha comentado un poco, no exactamente igual, pero también más tirando hacia estos desórdenes periféricos, que lo hemos visto que no eran tan periféricos, que tenían que ver con el sistema nervioso central. Y bueno, si os parece ahora, como ha subido Luis como hablante, pues que nos comente un poquito qué aportación quiere hacer y después de la aportación de Luis nos vamos, si queréis, a otros libros importantes de Sachs. Pues fijaros, ya había hablado del hombre que confundió a su mujer con un sombrero y podemos hablar, si queréis, un poquito de la prosopagnosia como signo así curioso dentro del mundo de la neuro, que yo creo que a la gente que no la conozca pues le puede resultar interesantísima. Y vamos un poco avanzando. Hola Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias primero por el foro porque es súper interesante. Bueno, yo te sigo hace tiempo y me parece súper interesante esta idea. Estaba enganchado un poco, me he enganchado tarde y bueno, veo que estáis hablando de Oliver Sacks. Yo leía a Sacks creo que como hace 25 años
El hombre que confunde a su mujer con sombrero, Veo tu voz, todos estos libros incluso antes de empezar a estudiar esto de la fisioterapia. Pero mi apunte no iba un poco por ahí. Yo quería hablar un poco de este tema de las opiniones de los pacientes, que son súper interesantes y se reflejan en estos libros. Y quiero hablar un poco de los estudios cualitativos, que los estudios cualitativos en general tienen pues una relevancia clínica muy poco importante en relación a los estudios cuantitativos, que son los que tienen la estadística, digamos los que tienen peso realmente o validez clínica o están mejor considerados. Y los estudios cualitativos, donde los pacientes pueden dar sus opiniones de forma estructurada a través de encuestas fiables y demás, son súper interesantes. Y en la fisioterapia realmente son trabajos que se dan muy poco y los que hay se valoran muy poco. Y realmente reflejan bastante fielmente las experiencias que determinados pacientes tienen con unas u otras terapias. Y eso creo que sería muy importante ponerle en el lugar que corresponde, ¿no? La opinión del paciente, la impresión subjetiva de cambio cuando se realiza una intervención, ponerlos en valor, porque muchas veces no hay medidas cuantitativas que puedan expresar este tipo de cambios y otras medidas estandarizadas suelen ser muchas veces poco sensibles o muchas veces que lo son, como el Get Up and Go o otras tantas, que teniendo matices muy pequeños en la diferencia en el tiempo en una sesión, luego preguntas al paciente y el antes y después, la impresión subjetiva de cambio es mucho más importante que la medición cuantitativa. Y eso realmente no se le da, pienso yo en mi opinión, muchas veces la importancia que tiene, ¿no? En estos estudios donde la medición con instrumentos pues muy exactos pasa por encima de lo cuantitativo. No digo que una cosa sea más importante que otra. Bueno, en realidad los cuantitativos sí lo son. Pero tener por lo menos la idea de vez en cuando hacer algún tipo de trabajo de este tipo, de este cariz para tenerlo en cuenta. Era eso mi aportación, Juan, nada más. Muchas gracias, Luis. Yo coincido contigo completamente. Vaya, creo que al final, pues bueno, también sabemos que en la producción científica, pues no somos ajenos también a ciertas modas, ¿no? De vez en cuando, a ciertas olas, un poquillo en fin, ha habido de todo, como siempre. Y es verdad que hoy en día vivimos un poco pues ese momento en el que queremos acercarnos a las ciencias más exactas, quizás a ciencias que llevan mucho tiempo funcionando como una ciencia, mucho más tiempo que la fisioterapia, ¿no? Que estamos todavía en pañales. Y es verdad que hemos pasado quizás de un extremo a otro, ¿no? Del extremo de no hacer nada cuantitativo y que todo sea, pues bueno, mi experiencia y lo que a mí me sirve y tal y cual. Ahora parece que si no le pongo un número y no está escrito en la escala gold estándar de todo, pues parece como si no existiera, ¿no? Y yo creo que, como tú comentabas, no es que una cosa sea más importante que la otra, sino que miden cosas distintas, sencillamente, ¿no? Y yo creo que en un mundo tan complicado como la neurociencia, en el que, pues ya ves tú, el cerebro puede ser la cosa más compleja que el ser humano vaya a estudiar nunca, posiblemente, pues creo que cualquier tipo de abordaje que complemente esa experiencia humana que estábamos comentando antes y que dé calidez y un poquito de humanidad a los datos, pues yo creo que siempre es un aporte indispensable. Y quizá, pues sí, yo recogería un poco lo que tú comentas de no hay que prescindir, es decir, no hay que ser, y ahora hablaremos un poquillo de sistémica, ¿no? Y hablaremos de ese enfoque, no hay que ser de sí o no, de hoy, todo cualitativo o todo cuantitativo, no. Yo creo que al final se enriquecen mutuamente y que se pueden aportar datos interesantes desde los dos abordajes. Y es verdad que yo creo que como tú dices, pues bueno, no es solo el dato frío de si ha mejorado tal porcentaje o se ha tenido una significación estadística de tanto, sino pues bueno, luego lo que hablamos por ejemplo, de factores tan interesantes como se están planteando ya las mediciones de la potencia del efecto, pero de una forma como más cualitativa ya en el sentido pues de lo que tú comentabas, de bueno, de no es tanto que esta persona haya mejorado tanto en tal escala, sino realmente qué impacto ha tenido eso fuera del laboratorio. Es decir, qué piensa esa persona de lo que ha pasado, qué potencia tiene eso en su vida, ¿no? Y al contrario, muchas veces decimos, bueno, es que esto realmente no ha tenido mucho efecto porque es verdad que ha subido poquito en la escala de no sé cuánto y tal, y a lo mejor eso para el paciente es su vida, ¿no? Es decir, yo siempre me acuerdo de un paciente que tuve que decía lo de, es que fíjate, es que el hecho de ganarle un poquillo al hombro y poder limpiarme el culo, eso para mí ha sido la vida, ¿no? Y a lo mejor eso lo ves en una escala de evaluación fría de ha ganado
15 grados de aproximación de hombro y 30 grados de extensión y dices, eso tampoco, ¿para qué sirve eso, no? Pero luego la persona, cuando lo tiene que evaluar, si dice, uy, es que para mí esto de poder limpiarme el culo, pues bueno, va mucho más allá de los 30 grados. A lo mejor ganar 30 grados en otro sitio me daría igual, pero esto en concreto, pues para mí supone un logro importante. Entonces yo creo que es verdad lo que tú comentas, que muchas veces leemos los estudios y quizá nos falta esa sangre, ¿no? Ese calor del efecto. Sin que reneguemos en ningún momento, pues claro, de la importancia estadística que sobre todo en pues, muestras grandes es la que nos permite sacar conclusiones que luego, pues bueno, sean fáciles de llevar a la clínica. Así que encantado de escucharte, Luis. Tienes la palabra siempre, ¿vale? A partir de ahora, así que en cualquier momento pues solo tienes que quitarte el silencio y puedes participar, estamos encantados. Y lo mismo que Luis, pues el resto, ¿vale? Que he visto que habéis unido gente nueva por ahí abajo, pues nosotros estamos encantados, ¿eh? Esto ya os digo, de verdad que sobre todo nos nutrimos mucho de la gente que aporta su idea y que no tengáis vergüenza, no tengáis miedo. Esto es un programa cutre hecho entre amigos y de verdad que agradecemos mucho cualquier cosilla que nos contéis, aunque sea saludarnos y decir, pues mira, me está pareciendo interesante hoy, pues estáis muy pesados esta tarde, anda, darle un poquillo rápido a esto que se nos está haciendo eterno. Así que cualquier aportación será bienvenida, de verdad. Bueno, Lisa, pues vamos a seguir con Sax si quieres, y te voy a permitir a ti, que eres la fan número 1, ¿no? Y que nos ha hablado con tanta pasión del libro anterior, pues si quieres presentarnos a El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y a contarnos en qué momento lo leíste, y ya le doy un poquito paso a Yolanda y sobre todo a Paula, que como buena neuropsicóloga de prosopagnosia tendrá bastante que contarnos, y abrimos un poquillo el debate y el intercambio. Pero venga, Elisa, haz los honores y cuéntanos qué te pareció El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, si te pareció tan chula como al resto del mundo, ¿no? Porque quizás sea el libro más conocido y el que todo el mundo se le viene a la cabeza, ¿no? Hasta la portada cuando oye el nombre de Oliver Sacks. Pero en tu caso, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y cuéntanos un poquillo. ¿Cómo lo viviste ese libro? Pues la verdad es que ese es, yo creo que el primer libro que yo leí sobre Oliver Sacks. Y luego la verdad es que como él escribía en la New York Review of Books, iba poco a poco como publicando esos relatos. Entonces también está bien leerlos directamente desde allí si se tiene acceso. Y ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que me bailan cuáles son los relatos que hay en cada libro. Por eso, porque a lo mejor los he leído desde allí. Y también está bien leerlos directamente desde allí. En el caso también del relato que hablas del hombre que confundió a su mujer con el sombrero, también es muy interesante que ahora se me ha venido a la cabeza un capítulo de Redes en el que Punset entrevista a Oliver Sacks y también hablan un poco sobre esto. No sé, se me ha venido a la cabeza. Si a alguien le interesa, pues también puede verlo. Que hoy en día se puede ver todo a la carta y todo eso. La verdad que sí, que es una pasada cuando te metes en YouTube o donde sea y ves moviéndose, ¿no? En vivo y en directo y con imagen a gente que dice, madre mía, qué locura, ¿no? Esto me pasaba mucho con los grandes modelos que hay grabaciones en el siglo XX, pues como H&M, ¿no? O estos grandes modelos neurocientíficos que cuando los ves de verdad, ¿no? O cuando ves autores, esto... A lo mejor la gente de hoy en día está más acostumbrada, sí, la gente que ya ha nacido, ¿no? en el siglo XXI. Pero claro, yo cuando estudié la carrera, pues a mí me hablaba, yo oía los nombres y me sonaba la cara de verla escrita así parezco el abuelo Cebolleta, ¿no? Pero es verdad. Yo lo vi en ese plan de siempre en fotos, ¿no? Y cuando de repente te metes en YouTube ahora y puedes ver vídeos de los años 70 de cómo se hacían experimentos neurocientíficos súper interesantes, ¿no? Y le pones cara a los pacientes sobre los que has leído tanto, la verdad que es una experiencia brutal, ¿eh? Es una cosa súper chula. Así que, Lisa, yo coincido contigo, que es verdad que hoy en día se puede ver todo y que es súper interesante. Pues si os parece, hablando del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que yo creo que es el gran... Siempre cuando uno escucha ese título al principio, siempre como que hace una mueca así de interrogación, ¿no? Se le pone la interrogación en la cara.
pues cuando no lo ha leído o cuando no está en este mundillo y ya es jovencico y está empezando a leer estas cosas, porque dice, vamos a ver, ¿esto de qué va? ¿Esto qué se intitula? Como dicen en mi pueblo, ¿no? Pero ya que tenemos aquí una maravillosa neuropsicóloga como es Paula, pues Paula, haz tú los honores y preséntanos un poquito el caso porque tiene nombre y apellidos, ¿no? Estamos hablando de la prosopagnosia, del problema de un déficit de reconocimiento, por tanto, de la función nósica específica en caras. Y cuéntanos un poquillo, que seguro que nos dices cosas interesantes. Bueno, pues yo creo que este libro es con el que casi todos a lo mejor nos iniciamos, ¿no? Un poco en el mundo de la neurociencia, porque es verdad que es un libro pues muy conocido, que además te lo recomiendan en la facultad o en cualquier ambiente así en el que te mueves un poco, porque la verdad es que es una obra maestra, ¿no? Y efectivamente a mí algo que me gustó mucho de ese libro y en general, ¿no? De los relatos de Oliver Sacks y de otros autores, como ya hemos comentado antes, es como te introducen, ¿no? La problemática desde la cotidianidad, ¿no? En este caso, pues desde cómo él, Oliver Sacks como neurólogo, estaba en su consulta, cómo acude ese hombre con su mujer, cómo la mujer empieza a relatar cosas, ¿no? Que no le cuadran mucho, y como el propio Oliver Sacks está intentando darle alguna coherencia, ¿no? O está a lo mejor cogiendo la información que le relata a la mujer y que ella refiere, y está intentando integrarlo, ¿no? En qué le puede pasar a este hombre, que yo creo que al final es lo que nos ocurre a todos cuando estamos en la clínica diaria, ¿no? La gente cuenta sus circunstancias desde la cotidianidad y luego nosotros le tenemos que dar una lectura, ¿no? A nivel cerebral, cognitivo, de movimiento, funcional, de lenguaje, lo que sea. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Pues ese momento en el que él va a coger el sombrero, ¿no? del perchero, y se relata ese momento de confusión, ¿no? Y la verdad, como a partir de ahí, pues él empieza a crear un poco el cuerpo de sintomatología que le conduce efectivamente a esa sospecha de ese problema a nivel nósico, ¿no? También es muy curioso porque eso, ¿no? Se ve muy bien pues como todo el proceso de la gnosis, ¿no? Que nosotros muchas veces lo estudiamos desde la teoría, todo lo que tiene que ver con la percepción, con la integración perceptiva y demás, y a lo mejor pues como que no lo vemos factible, ¿no? O que lo vemos algo como poco real, pero efectivamente yo creo que aquí Oliver Sacks tiene la capacidad de trasladarnos a un caso real, y que veamos cómo puede ocurrir esto en la vida cotidiana, ¿no? Y luego como efectivamente pues este hombre continúa degenerando en ese reconocimiento de los objetos y de las caras hasta que pues ya se integra, ¿no? Prácticamente en casi todos los ámbitos de su vida, y hay una repercusión funcional bastante importante. Pero la verdad es que como él cuenta ese momento de consulta, el tipo de errores, ¿no? que plantea la mujer, el tipo de pruebas, digamos, que él mismo le presenta a lo largo de esa consulta para llegar a ver si le pasa una cosa o si le pasa otra, y cómo va haciendo ahí el diagnóstico diferencial, la verdad que es súper interesante. Claro que sí. De hecho, Paula, podríamos empezar por el principio y hablar un poco de qué es el reconocimiento, ¿no? Porque nosotros hablamos de la función nósica, hablamos de la gnosis, y hablamos incluso de esta déficit de reclutamiento, sí, me voy yo para la fisioterapia. Este déficit de reconocimiento de la cara en concreto, ¿no? Reconocimiento, pues, de un ser querido. Y bueno, yo creo que podríamos empezar a explicar qué es el reconocimiento, porque mucha gente cree cuando escucha hablar de este relato, o incluso cuando hablas del déficit de reconocimiento de cara en concreto, o cualquier otro déficit de reconocimiento, ¿no? De función nósica, cree que es un problema visual, ¿no? Cree que es como que la persona no ve la cara, o como que no percibe correctamente los componentes de la cara, ¿no?
Y al final quizás lo más difícil de explicar al público así en general, que a lo mejor no se ha encontrado con la posibilidad de interactuar con una persona con estos problemas y de plantearle pruebecillas y de hacer un poco diagnósticos diferenciales, quizás lo más difícil de entender es eso, cómo yo de repente no reconozco a mi mujer, ¿no? Vamos a llevarnos al caso en concreto y lo que hago es, porque de ahí viene el título, ¿no? Que quizás aquí todos lo hemos leído, pero por si lo escucha alguien que no lo haya leído todavía, cómo tengo que utilizar truquillos perceptivos como qué sombrero lleva mi mujer para poder reconocerla porque a ella no llego a reconocerla. Y eso no es ni que yo tenga un problema visual, ni que donde ella tiene la cara yo vea un borrón negro, ni es que de repente crea que es otra persona. Es decir, cómo el reconocimiento va mucho más allá de la pura percepción y cómo estos problemas de reconocimiento son unos problemas mucho más integrativos, ¿no? Quizás yo creo que eso sería lo más difícil de explicar y podemos hacer un esfuerzo, si te parece, en intentar aclararlo, porque yo creo que hay mucha gente que todavía se lía un poco en estos términos. Sí, bueno, la verdad es que la percepción es todo un mundo, ¿no? Aparte, y efectivamente es lo que tú comentas, ¿no? También como algunas veces pasa con el negleo, con la negligencia, ¿no? Que no es que la persona de repente no vea, ¿no? O en este caso no atienda una parte del espacio, y con los problemas gnósticos y perceptivos, pues lo que ocurre también es un poco eso, no es que haya de repente una mancha o no es que de repente haya algo que se distorsiona o que está como borroso, sino que, bueno, es algo más complejo. También es difícil de relatar porque nosotros no lo hemos vivido en primera persona y los relatos que te cuenta la gente, pues algunas veces tampoco son fáciles, ¿no? de visualizar. Pero la realidad es esa. La realidad es que, por ejemplo, en el tema de la prosopagnosia, que esa dificultad en el reconocimiento de cara, es que parece que lo que ocurre es que hay un área muy, muy, muy específica del cerebro que se ha especializado en el reconocimiento de cara, y entonces hay en algunas personas donde ese área empieza a hipofuncionar o empieza a fallar de alguna manera. Entonces lo que hacen es que se sirven más de otras lecturas contextuales para llegar a hacer el reconocimiento de la cara que tienen, de la persona que tienen delante. Entonces, sí que es cierto que a nivel real no es que vean un puntito, no es que vean una mancha, no es que la vean deforme, sino que a lo mejor las aferencias que en un principio a nivel visual le nutrían a la persona en concreto de quién era, con quién estaba, ¿no? De quién es la persona que tiene enfrente, ya es como que no le da esa aferencia de integración a nivel de cara. Entonces, pues, ellos mismos te cuentan cómo, pues, se intentan servir de otras claves contextuales, pues unos pendientes, la voz o cualquier otra clave que no sea la específica a nivel de cara visual para saber de quién se trata, ¿no? Y ahí, en el caso de la prosopagnosia, yo creo que se podría acotar a ese tipo de ejemplo muy concreto. Y luego es que a nivel perceptivo, como también hay tantas cosas dependientes de modalidad, incluso dentro de lo visual, hay diagnosias que son muy dependientes de, pues a lo mejor es más integrativo, es más asociativo, a lo mejor sí que, por ejemplo, él contaba como en la consulta, pues podía leer perfectamente una revista del National Geographic y demás, pero luego tenía dificultades en otro tipo de cuestiones y de cosas. Y luego, sobre todo, también como dependiendo del tipo de patología que tenga la persona, eso puede ir degenerando, digamos, y empeorando, entre comillas, o no, o a lo mejor se puede quedar en algo muy localizable. Sí, al final yo creo que esto es muy apasionante porque nos cuesta, lo que tú decías, nos cuesta entenderlo a la gente que no lo vivimos, incluso a la gente. Yo he tenido la ocasión de trabajar con gente que tenía déficit de reconocimiento que además, como tú comentas, son bastante selectivos y cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque es como, vamos a ver, ¿por qué la gente puede tener un déficit de reconocimiento por vía visual, pero sin embargo luego cuando toca algo sí lo reconoce perfectamente, ¿no? Entonces, eso que nos cuesta tanto parcelar en el sistema nervioso, en el caso de la percepción,
si es posible, pues porque hay áreas primarias y secundarias organizadas en distintas cortezas que se ocupan como de integrar las distintas modalidades sensitivas y la información que llega de distintas modalidades para generar una conciencia global, ¿no? Entonces, en el caso de las caras, como tú bien decías, pues nosotros tenemos varias áreas que se han relacionado de forma muy íntima, pues, la zona del fusiforme principalmente, y que además están muy conectadas con los centros emocionales, ¿no? Son centros muy límbicos, muy temporales, profundos, que están también ahí muy relacionados con la ínsula y que al final yo creo que también es interesante sacar a la palestra la importancia del componente emocional en la capacidad de reconocimiento que tiene que ver con otros seres que nosotros consideramos de nuestro gremio, ¿no? Como nuestra familia, nuestros seres queridos. Es decir, ese reconocimiento que muchas veces presentamos como frío, como percibo una serie de datos y organizo esa serie de datos y esta es una cara y como es una cara y yo veo los ojos, veo la nariz, veo la boca, no sé cuánto, tengo que ser perfectamente capaz de saber quién es porque lo estoy viendo y no tengo ningún problema visual, pero el reconocimiento va mucho más allá de lo que supone simplemente ver. Entonces, esa calidad, ese sello, que yo siempre digo que es como esa marchamo emocional que tiene la percepción visual y en concreto la percepción visual que tiene que ver con el reconocimiento de personas y en concreto con el reconocimiento de caras, que es la parte del cuerpo más identificable por nosotros, pues eso es súper complejo. Es algo que hacemos de una forma tan intuitiva, tan fresca, tan automática, que no sabemos valorar el hecho de tú ser capaz de eso, de mirar a una cara y que esa cara no solo ya sea un conjunto de rasgos ahí ordenados, sino que incluso cuando tú ves una cara dibujada o la fotografía de una cara o dos puntitos y una raya doblada que se asemeja a una cara, en nosotros, y desde que somos muy pequeños, se activan áreas que tienen que ver con la cognición social, que tienen que ver con zonas límbicas potentes y con zonas prefrontales, que al final dan una experiencia perceptiva muy enriquecida por lo emocional. Y quizá esa parte emocional también haya que tenerla en cuenta en estos cuadros, ¿no? Porque yo siempre, en el ejemplo de prosopagnosia, pues me río mucho un neurólogo gran maestro que tuve la suerte de conocer y con el que tuve la ocasión de trabajar un tiempo, pues siempre me decía, Juan, si es que la prosopagnosia al final es como cuando tú ves un grupo de chinos. Como no estás acostumbrado a los rasgos, ni tienes ningún ser querido que tenga esos rasgos, o cualquier persona, ¿no? De una etnia que no conozcamos así tan de cerca, o cuando yo estudiaba antropología, me pasaba también cuando veía retratos de familia en los estudios que hacíamos en antropología, y claro, tenemos muy poco automatizado ese conjunto de rasgos, y entonces, claro, tú ves la cara de la persona, eres perfectamente capaz de decir, bueno, es una persona, tiene sus ojos, su nariz, su boca, efectivamente, pues tiene estos rasgos, tiene el pelo más rizado, menos rizado, más oscuro, menos oscuro, pues ya está, tiene la piel más clara, más oscura, más tirando a un color, es decir, tú eres capaz de percibir correctamente todas esas características. Sin embargo, cuando te toca memorizar el nombre de la persona y relacionarla con otras personas y establecer relaciones de parentesco, por ejemplo, entre esas personas y memorizarla, te cuesta un trabajo brutal, porque es como que no tienen esa calidad que salta cuando estamos viendo, por ejemplo, pues fotografías de gente que conocemos, que ya no es solo, pues lo mismo, ya no es solo le percibo la nariz, los ojos y la estructura y sé que es una persona y sé de qué color tiene el pelo, sino que tienen como esa especie de boom, de algo que salta encima y que nos enriquece muchísimo la percepción y decimos, no, yo lo reconozco, y lo reconozco no es solo lo veo, lo reconozco, ¿no? Y esa cosa tan bonita, pues fijaros, es muy, muy neurológica y se afecta en bastantes trastornos, que no vamos a entrar mucho porque eso sería para estar en otro programa, pero que, como decía Paula, al final es muy importante todo ese conjunto de factores contextuales que sirven para compensar cuando no existe un buen reconocimiento, pero que también contribuyen a la automatización de ese tipo de experiencia, ¿no? No sé, Yolanda, seguro que tú, si la niña te tiene tranquila, puedes aportar algo, porque estoy seguro que este relato pues también te encantaría. ¿Estás por ahí? ¿O estás, Sí, estás por ahí, no? Sí, Cuéntanos un poquillo. pues me gustó mucho también por todo lo que vais diciendo, ¿no? Y porque
Yo creo que este tipo de signos no son tan fáciles de ver muchas veces. Yo, de hecho, no había visto todavía ninguna persona con una prosopagnosia. Chicos con dificultades a lo mejor de reconocimiento, pero no a ese nivel tan específico. Y luego me gusta mucho, no sé si en este libro o en otro, cuando lo relaciona también con el CAGRAS, ¿no? Que es un poco lo que estáis también diciendo, con esa ya no dificultad en reconocer a la persona como tal, sino con esa falta de emoción o esa falta de reconocimiento emocional, que quizás es un síndrome también que estaría guay hablar, ¿no? Que va un poco más allá de lo que le pasaba a este señor, pero que sí que, bueno, pues al final, no sé si en este libro, cuando lo comenta Yo o en algún el otro. Cabra me pasa un poco como con Elisa, con los relatos, que no sé, pero el Cabra donde mejor lo he visto yo descrito es precisamente Ramachandran. En algunos de los libros también dedica varios capítulos al síndrome de Cabra. Si queréis, pues bueno, como está relacionado con el reconocimiento y con el componente límbico, pues lo podemos introducir. Ya digo, yo la descripción Sí, de puede Cabra ser que que lo tengo en haya la cabeza. mezclado. Sí, vamos, seguramente que Sachs en algún momento hablaría seguro de alguna cosa parecida, pero para mí personalmente la mejor descripción y quizá la iniciación en este tipo de trastornos, que antes se llamaban trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Porque era como que tenían ahí un componente raro, misterioso, yo sobre todo la hice con Ramachandran. Bueno, pues si os parece lo introducimos un poquito. En Capgras lo que aparece no es tanto un trastorno de reconocimiento, sino que la persona tiene una especie de idea que antes se definía como idea delirante. Ahora sabemos que a lo mejor posiblemente no tenga tanto de delirio, sino que tenga una base también neurobiológica importante debajo. Bueno, como hay muchos autores que dicen que todos los trastornos mentales tienen una base neurobiológica importante debajo, pero ya me entendéis, ¿no? Aunque algún día la neurología y la psiquiatría seguramente converjan, pues hoy en día todavía diferenciamos mucho entre, pues cuando le podemos dar una explicación estructural o una explicación química, tendemos más a irnos hacia neurología, y cuando no tenemos esa explicación, pues muchas veces entramos en el campo más cualitativo dentro de la propia salud mental, ¿no? Pero bueno, en el Cagra, el paciente no es que no reconozca la cara, sino que lo que ocurre es que tiene la ilusión o tiene, pues fijaros, es una cosa bastante, pues eso, que genera un sufrimiento brutal. Yo solo he visto un caso de este síndrome y tiene la idea de que alguna persona querida, sobre todo cuando la percibe por vía visual, ha sido suplantada por alguien que es exactamente igual que él o que ella, pero que no es ella. Es decir, es como si de repente yo miro a mi madre y veo a una persona que, siendo exactamente igual que mi madre, con la misma cara, con el mismo pelo, con la misma ropa, habla igual, se mueve igual, es un clon perfecto, pero no es mi madre. Entonces, claro, genera muchísimo sufrimiento. Autores de los que yo he leído casos clínicos, como en el caso de Ramachandran, enfatizan que muchas veces sí hay una disociación entre la vía visual y, por ejemplo, otras modalidades como la auditiva. Cuentan cómo cuando estas personas hablan con ese ser querido, sí lo reconocen perfectamente, incluso pues le llegan a hacer el relato de mira, aquí hay una persona que es exactamente igual que tú, pero que no eres tú, que te está suplantando. Se llama también el síndrome del impostor, por eso, ¿vale? Y ya os digo, es muy curioso. En el caso del libro de Ramachandran, la explicación, se hicieron varios experimentos. Esto ya os digo que es bastante antiguo, entre comillas, en el mundo de la neurociencia. Yo después he leído otras teorías sobre este síndrome, pero bueno, quizá la de Ramachandran sea como muy, pues eso, muy fácil de entender, y lo que hicieron fue medir activación emocional por vía visual cuando se producía este, vamos a llamarlo delirio, muy encomillado, ¿no? Para que me entendáis. Y lo que se dieron cuenta es que, por ejemplo, algunos signos de activación emocional, como era los cambios en la conductancia en la piel de las manos, ¿no? Que es una de las cosas que utilizamos en laboratorio, que se utilizaban para poder medir el grado de activación emocional, disminuía mucho en este tipo de personas. Entonces, la hipótesis que se estuvo barajando por parte de Ramachandran, ya os digo, en algún libro, que a mí me pasa un poco como Elisa con Ramachandran, que como en muchos libros cuenta cosas parecidas, pues al final no sé exactamente en cuál está, pero seguro que en Fantasma en el cerebro lo podéis ver, leer, mejor dicho. Y al final la conclusión a la que llegaron es que había un problema de unión o de comunicación entre las áreas puramente perceptivas, para que me entendáis, entre esas áreas que estaban viendo la cara y viendo a la persona,
y las áreas que se encargaban como de la activación emocional porque era una persona allegada a ti. Porque el Capgras se da principalmente con personas que son alguien para ti. No se da con extraños o con gente que conoces poco, ¿no? Sino que se da, pues eso, con familiares cercanos, con amigos muy íntimos. Entonces, claro, la conclusión a la que llegaron es que para reconocer a alguien cercano a ti es tan importante tanto la información más fría que proviene de tus sentidos, principalmente de la vía visual, como esa activación amigdalina, esa activación límbica que, más que activación amigdalina, en el caso de la amígdala es justo lo contrario, un silencio, pero bueno, activación del sistema límbico en general, que da como esa impronta de, se supone que tú cuando ves a tu madre tienes que tener una activación emocional. Si tú ves a tu madre pero no tienes esa activación emocional, la interpretación que hace tu sistema nervioso y que por tanto llega a la conciencia es que esa persona, aunque sea exactamente igual que tu madre, no es tu madre. Porque es como que la impronta emocional, ese sello de calidad emocional, es como el que termina de configurar y es súper importante a la hora de reconocer a esa persona como algo tuyo. Es decir, al final es como si nuestro sistema perceptivo visual, cuando reconocemos a alguien que queremos, esté acostumbrado a que primero se dé la activación límbica y luego se produzca la percepción. Entonces, si no hay una buena comunicación entre ese sistema límbico más rápido, que es el que dice, ay, yo a esta persona le tengo cariño, y se produce la activación visual y perceptiva así, de forma fría, sin ese calor de la emoción, pues lo que emerge al final es, pues bueno, esta tía es exactamente igual, no puedo decir en qué se diferencia de mi madre porque es exactamente igual, pero no es ella porque no me está generando esa emocionalidad. Entonces, fijaros cómo, lo que ha comentado Yolanda del Capgras al final sigue un poco esta línea del reconocimiento y de las componentes emocionales del reconocimiento que son tan interesantes. No sé si Paula nos quiere aportar algo o si ella vio interesante. De este grupo de trastornos neuropsiquiátricos, pues bueno, ahí tenemos el Fregoli también, en fin, que son muy... Algún día podríamos dedicar también un programilla a hablar de ellos porque la verdad que son muy interesantes. Sí, la verdad es curioso cómo hasta hace un tiempo efectivamente este tipo de circunstancias a nivel neurológico se consideraban trastornos neuropsiquiátricos, pero ya cuando se ha descubierto que tienen un correlato, ¿no?, a nivel funcional en el cerebro, creo que se le ha dado más su ubicación, digamos, y su lugar en el componente neurológico, porque efectivamente, como has comentado, lo que parece que ocurre en el Capgras es que las conexiones que existen entre ese giro fusiforme de reconocimiento de cara y área límbica parece que no se está integrando y que no se está comunicando del todo bien, ¿no? Entonces, hay relatos como los que habéis comentado donde la persona por teléfono perfectamente reconoce a quien no está reconociendo cuando lo ve a nivel visual y es súper curioso porque al final volvemos a lo mismo, es un problema de integración cerebral, ¿no? Es decir, las vías integrativas y asociativas a nivel auditivo, límbico, semántico, ¿no?, digamos, sí que se están comunicando y conexionando bien, pero sin embargo, la vía más pura que comunicaría esos componentes visuales de reconocimiento facial con los límbicos parece que no. Entonces ahí es donde la persona pues dice, hablas como mi mujer, me tocas como mi mujer, hueles como mi mujer, pero no eres mi mujer. Entonces es muy curioso y la verdad que también yo creo que ya era hora, ¿no?, de que se descubriese un poco ese correlato que hay a nivel cerebral, porque efectivamente antes esto estaba catalogado como algo de que la persona estaba loca, ¿no? Y es cierto que ya se ha visto y se ha comprobado que no es así y que es algo poco común, pero que algunas veces suele pasar y bueno, pues también un fenómeno bastante interesante, ¿no?, que se da en el cerebro. Sí, en este grupo, ya os digo, algún día si queréis, si os interesa, pues podemos profundizar un poquito. No es, por ejemplo, de mi área de especialidad en concreto, pues en fisioterapia es verdad
que es más una curiosidad que, por ejemplo, yo explico en neuroanatomía funcional, ¿no? Pues cuando estamos hablando de estas comunicaciones y de la neuroanatomía subyacente a funciones cognitivas complejas, como es el caso del reconocimiento, pues bueno, siempre pongo algún vídeo o comento casos de este tipo, pues porque permiten dar ejemplos vivos y claros de esto que estamos comentando. Ya os digo, en este grupo de enfermedades hay cosas tan curiosas y tan consistentes como justo lo contrario, el reconocer como una persona muy querida a un completo extraño. Aunque fijaros que esto es mucho más difícil porque ya os digo que la impronta emocional debe ser previa al reconocimiento. Entonces ahí hay algunas alteraciones también en las que la persona pues tiende a como a reconocer a los extraños como si los hubiera visto previamente y a sentir cierto grado de emocionalidad hacia ellos que no puede explicar. Es como yo a ti te quiero como un hermano, por así decirlo, sin tener pruebas objetivas de que te he visto nunca. Y entonces, pues claro, ahí nuestro sistema nervioso, a la hora de intentar triangular la información, pues las personas tienen experiencias como pues que han soñado contigo o que, en fin, que te he visto en otra vida. Es decir, ya la gente ahí intenta triangular de una manera en la que esa activación emocional frente a un extraño le resulte coherente, ¿no? Entonces, es verdad que es un grupo de cuadros sindrómicos muy, muy chulos que están relacionados con el reconocimiento siempre, o los trastornos del reconocimiento emocional en personas cercanas, y que yo creo que, bueno, que son muy demostrativos. Que al final volvemos a lo mismo, la prosopagnosia, como era el caso que nos ha traído el libro de Sachs, este relato tan interesante, pues bueno, la prosopagnosia como déficit de reconocimiento es algo más neurológico, que tiene quizás menos connotaciones emocionales porque es como más pura, más de giro fusiforme, pero ya os digo, luego hay otros trastornos que son más liminales, que están ahí metidos entre lo puramente emocional, incluso que durante mucho tiempo, como decía Paula, han sido trastornos psiquiátricos puramente y que son súper interesantes de tratar. Bueno, chicas, yo, si os parece, son las 9:25 de la noche. El tiempo corre muchísimo y vamos a hablar del autopilot y yo creo, Paula, que lo vamos a dejar para otro día porque como nos metamos en ese melón, pues ya sabes tú que nosotros cuando nos pongamos a hablar de Andrew Smart se nos puede ir la olla. Así que si os parece, podemos introducir otro libro de Sachs o otro relato que os guste y ya dedicamos el capítulo completo a este hombre, ¿no? Porque yo creo que podemos sacar cosillas también interesantes. No sé si habéis leído, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza Alucinaciones. Yo sé que, por ejemplo, Yolanda lo tenía por ahí rodando mucho tiempo y si quieres, Yolanda, pues nos puede hacer una presentacioncilla y si queréis, pues echamos ya otros 10-15 minutillos hablando de otro libro o Elisa incluso, que vamos, que se lo ha leído todo y habla con esa pasión de este hombre, pues podéis contarnos otro relato si queréis o algo que hayáis leído y yo creo que si a este autor le dedicamos el programa completo no pasa absolutamente nada porque se lo merece y mucho más. Así que, Yolanda, Elisa, si estáis por ahí, pues presentarnos otro relato y charlamos un ratito. Y así ya le dedicamos el programa completo. Porque si no, como abramos otro autor, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche. Pues si queréis, os comento yo, porque sí que es verdad que se lo merece el que estemos hablando hoy y días de él, porque es verdad que dejó un montón de conocimiento ahí en los libros, ¿no? Pues sí, fíjate que Alucinaciones es un libro que en principio es un poco raro que se lo lea un fisio y a mí es de los que, pues lo comentábamos el otro día, de los que me ha gustado mucho y de los que te abre un poco la mente también, ¿no? Y yo me lo leí un poco a colación de estar leyendo sobre trastorno funcional y sobre miembros fantasmas, cosa que ahora vuelvo un poco a tener en la palestra, ya os contaré si llego a algo con el libro nuevo de la Sullivan. Y bueno, la verdad que es un libro que merece mucho la pena leérselo porque te abre un poco la mente y te quita prejuicios sobre este síntoma, ¿no? Sobre la alucinación, porque es algo que todos pensamos de primeras que está muy relacionado con la enfermedad mental y el propio autor pues desdice mucho esto y dedica un capítulo o parte de un capítulo a hablar precisamente sobre que hay un montón de alucinaciones que son totalmente benignas, son totalmente normales y a hablar de que
gran parte de la población general en algún momento pues hemos tenido alguna alucinación, ¿no? Y ahí nos podemos meter todos en el saco, pues porque todos hemos notado que alguna vez nos ha vibrado el móvil en el bolsillo y resulta que no teníamos el móvil en el bolsillo, o hemos escuchado que llamaban al timbre y nos estaban llamando. En fin, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ese ver lucecitas o ver formas y tal cuando a lo mejor estás a punto de dormirte o cuando te despiertas, que son unas alucinaciones que son las hinagógicas y las hinapómpicas, que hace unos cuantos capítulos se nombró por ahí, ¿no? Y bueno, si queréis pues de este libro, pues a mí me gustaría destacar quizá uno de los primeros capítulos que habla de cómo la propia privación sensorial puede generar alucinaciones, como el sistema nervioso al final cuando está mucho tiempo sin ver o sin oír o sin sentir, pues acaba él inventándose esa sensación pues porque la necesita, ¿no? Y porque las áreas cerebrales que se encargan de sentir o de ver o de oír, pues al final pueden tener descargas y esas propias descargas hacen que tú oigas o estés sintiendo o tengas una sensación vestibular o tengas otro tipo de sensaciones que realmente no están sucediendo con el exterior, ¿no? Que no son coherentes con lo que el resto del mundo está sintiendo, que es un poco esa contraposición entre qué es percepción y qué es alucinación, ¿no? Y al final es que la alucinación es una percepción, o por lo menos yo saqué esto de este libro, es una alucinación que solo tienes tú, o sea, es una percepción que solamente estás teniendo tú como individuo, pero no está correlacionada con lo que está pasando en el exterior y con lo que el resto de personas hay. No hay consenso en ese sentido, y eso creo que es algo que es muy guay, y si queréis podemos comentar un poco sobre eso. Y bueno, quizá otra cosa que a mí me gusta mucho de este libro, que coincide un poco con lo que contaba Elisa al principio del libro de Con una sola pierna, es que Oliver Sacks también habla en este libro bastantes veces en propia persona, y cuando habla de algunos estados alterados de la conciencia que están relacionados principalmente con la toma de drogas, pues él habla de experiencias propias, pues por ejemplo con un chute potente que se metió una vez de morfina, porque él dice que se debe a sus pacientes y que antes evidentemente de probar con los pacientes cualquier cosa, pues a él le gustaba saber qué se sentía, ¿no? Entonces, pues tiene unos devaneos interesantes con la morfina en su época de estudiante, y cuenta como él, con su rigor científico propio de estudiante de medicina, pues hace pues antes de pinchar se hace como un registro de a qué hora se pincha, cuánto tal, y luego registra cuándo se despierta, que bueno, que la alucinación fue, y el tiempo que estuvo fuera de onda fue tremendo, fue, si no recuerdo mal, de día y pico. Y te cuenta pues luego también pues el registro que hizo, ¿no? De todo lo que iba viendo, y como en la bata de médico que tenía puesta, pues vio una batalla, no me acuerdo de qué batalla histórica era, pero ve una batalla histórica en su propia manga, y te cuenta la historia, te cuenta también pues en primera persona un momento que tuvo de delirium tremens porque se dejó los medicamentos para dormir del tirón, estaba enganchado a las medicinas para dormir, y bueno, pues se los dejó del tirón en su época de estudiante de residencia, y empezó a ver pues gente muy rara, como con escafandra y demás. Se puso malísimo en el hospital y se fue a su casa, y bueno, pues con esa actitud que lo caracterizaba, pues cuando habló con una compañera y se dieron cuenta que lo que tenía era un delirium, pues en vez de ir al hospital y que le pusieran el antídoto y lo tratasen, pues decidió pasar el delirio en casa,
y cuenta todo el proceso, y es verdad que es muy llamativo. Y ya te digo, pues es verdad que a nivel de fisioterapia, quizás lo primero sí que a mí me ayudó a entender ciertas cosas, ¿no? Lo que hablábamos de la privación sensitiva y sensorial. Pero bueno, en este caso el resto de historias yo creo que son más bien pues historias en las que, ya te digo, como que le quita un poco de importancia a la alucinación o la entiende en un contexto más amplio, y también pues tiene ese punto de diversión, ¿no? Que por eso os decía yo que a mí me gustaba mucho a nivel de divulgación este autor, porque hay ratos que te lo pasas muy bien leyendo sus devaneos y sus alucinaciones y demás. No sé si el resto lo habéis leído, Paula, o no sé de los que estáis, si lo habéis leído, si queréis comentar algo, o sigo contándolo yo cosillas así chulas. Yo me he leído algún extracto, es verdad que entero no lo he leído, pero bueno, fue el libro a través del que conocí el síndrome, ¿no? de Charles Bonnet, que es el que se conoce como esa afectación donde efectivamente tiene o emergen esas alucinaciones pues por privación sensorial o por otras cuestiones a nivel visual. Y yo creo que a lo mejor puede ser interesante el enlace de cara a la semana que viene o cuando hablemos de los próximos libros, porque creo que es un ejemplo muy claro este tipo de relatos sobre alucinaciones, de la necesidad que tiene el cerebro de estar siempre construyendo, ¿no? Y de estar siempre creando información. Lo que pasa que hay algunas veces que esa información no está totalmente sincronizada con la realidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor así un poco de soslayo se puede relacionar con cosas interesantes que están en libros que hablan de cosas de redes atencionales y demás, como el que nos quedaba hoy, que ya no da tiempo, pero donde efectivamente se ha descubierto que hay redes en el cerebro que están activas cuando parece que el cerebro no está haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, recalca ahí la importancia y lo significativo del cerebro de que nunca está en off, sino que siempre está en on. Lo que pasa que, aunque esté siempre activo, a lo mejor no siempre se está sincronizando con lo que pasa en el mundo real, o a lo mejor no siempre está emitiendo una actividad totalmente explícita que nosotros podamos observar, pero siempre el cerebro está trabajando y está haciendo algo. Entonces, bueno, a lo mejor ha sido una asociación un poco de soslayo, pero que creo que nos puede servir de hilo conductor para cosas que se han descubierto y se han estudiado en otros libros que son muy interesantes y que quedan un poco pendientes, ¿no? Por comentar. Sí, yo este libro lo enlazaría directamente, ya de una forma como más moderna y más de neurociencia de frontera, con otro libro de Andrew Smart, del que llevamos 2 capítulos intentando, porque era mi libro, se suponía, el que yo traía para explicar o para presentar el libro que nos inspiraron, pero ni lo he hecho en el primer capítulo ni en el segundo, ¿no? Porque estoy encantado de escucharos y como también me gustan los que estáis presentando vosotros, pues siempre me lío. Otro libro que se llama Beyond Zero and One, que es más allá del 0 y del 1, ¿no? También de Andrew Smart, en el que se plantean hipótesis muy nuevas que llevan mucho tiempo ahí gestándose, pero que dan bastante sustillo, porque es verdad que es una forma totalmente distinta de entender la actividad del sistema nervioso central, pero que parece ser que los neurocientíficos, pues o de frontera, un poco los que se les va la olla mirando al futuro e interpretan los datos de una manera un poco más creativa, pues nos están diciendo, ¿no? Y parece ser que el sistema nervioso humano, al ser un sistema abierto, si queréis, directamente el próximo capítulo lo podemos dedicar a las redes neuronales por defecto y orientadas a tareas, y así le cambiamos el título al programa y lo mismo hablamos ya del libro. Si ya no queremos hablar de él, lo mismo hablamos, ¿no? Y creo que podría ser interesante. Pues bien, cómo el sistema nervioso funciona algo así como un generador aleatorio de actividad, ¿no? Y cómo los sentidos lo que sirven es para conectar a ese generador aleatorio con lo que proviene de dichos sentidos y entonces cómo sincronizar la actividad central con el entorno a través de los sentidos, ¿no? Entonces, por así decirlo,
explicarlo de una forma que se entienda rápido, y ya profundizaremos en esto si os apetece, aunque sea un poco más hardcore, pero yo creo que va a ser muy interesante. Es como si nuestro sistema nervioso estuviera constantemente soñando, ¿no?, en estados de conciencia que van variando desde el estar completamente conectado con el entorno a estar completamente interiorizado. Y entonces, dentro de ese espectro de estados de conciencia que son generados por nuestro propio sistema nervioso, el grado de conexión que tenemos a través de los sentidos lo que hace es como sincronizar ese sueño que nosotros generamos y dotarlo como de más características que están alineadas con la realidad, entre comillas, ¿no? La realidad, por tanto, sería como una conciencia que no es que venga de fuera hacia adentro, sino que lo que hace es sincronizar la actividad interna con lo que hay fuera a través de los sentidos, ¿no? Así explicado en un minuto. Pero lo que comentaba Paula yo creo que es muy interesante. Y yo creo que de este libro también podemos sacar en claro que hasta hace no tanto, como decía Paula antes, cuando una persona tenía una alucinación, pues lo que se pensaba era que esa alucinación no existía en el cerebro, ¿no? Era como que, bueno, que era un trastorno casi, por así decirlo, del alma, entre comillas, que era algo que tenía poco que ver con el cerebro y tenía más que ver pues con otra cosa que emergía de ahí, que nadie sabía lo que era, pues como era pues eso, la personalidad o la vivencia. Pero hoy en día, con las pruebas de neuroimagen que contamos y con la experiencia que vamos teniendo ya en investigación, nos damos cuenta que realmente cuando una persona sufre una alucinación, en el porcentaje más alto de los casos, no es que esté alucinando en el sentido de que esté viendo algo que no existe, sino que es que la experiencia que tiene es exactamente la misma que si realmente eso estuviera ahí. Lo que pasa es que, como decía Yolanda, eso no es compartido por el resto porque los demás no tienen esa activación cerebral. Pero si nosotros medimos esa activación cerebral en una persona que está teniendo una alucinación visual, somos capaces de ver cómo la actividad en áreas relacionadas con cortezas visuales y con cortezas visuales que tienen que ver con lo que la persona está describiendo en la alucinación, pues están activas. Por lo tanto, esa persona no es que esté viendo algo que no existe, es que está viendo a secas. Lo que pasa es que eso está generado por una activación central que no tiene un correlato en entorno que los demás podamos como compartir con esa persona. Entonces, claro, como el resto de las personas no compartimos eso, decimos que el otro está alucinando, que el otro está, pues eso, que está viendo algo que no existe. Pero realmente esa persona, la sensación que tiene, la vivencia que tiene, incluso la activación que se produce en su cerebro, es muy cercana a la persona que está mirando algo y que yo digo, mira, Paula, ahí hay un libro, y Paula mira y dice, ah, pues sí, hay un libro. Entonces, que no hay una ruptura real entre la percepción compartida, porque está sincronizada con el entorno, y la percepción que yo tengo, pues porque estoy alucinando, porque realmente en mi sistema nervioso se están produciendo esas activaciones. Entonces yo creo que eso también pues ha hecho un poco justicia con mucha gente que tenía alucinaciones y que, por ejemplo, las visuales pues siempre se habían relacionado pues con enfermedades mentales como más de este tío se le va la olla, ¿no? Y realmente cada vez somos más capaces de decir que, bueno, que se le irá la olla o no se le irá la olla, pero que la experiencia y la vivencia que está teniendo esa persona, o sea, que esa persona está viendo realmente lo que dice que ve, ¿vale? Y eso yo creo que es muy interesante. Entonces, si os parece, nos podemos quedar con esos dos conceptos como sistema nervioso, no como una caja negra en la que entra información y esa información se procesa y entonces ya se da una respuesta. Esos modelos reactivos siempre del sistema nervioso que llevamos ahí arrastrando desde hace siglos ya, sino que el sistema nervioso ya en base a su experiencia, incluso genéticamente, viene preparado con unas activaciones concretas, que esas activaciones facilitan una serie de experiencias, incluso perceptivas, y que es la sincronización con el entorno el que hace que ese sueño que se está generando, por resumir mucho, pues sea como más cercano a la realidad y sea compartido con el resto de nuestros congéneres y entonces entre todos construyamos una realidad que está relacionada con el mundo físico a través de nuestros receptores, pero que al final el sistema nervioso, ya os digo, no es un ente pasivo que está ahí simplemente viéndolas venir, nunca mejor dicho, sino que es, como hemos dicho a lo largo de estos dos capítulos, un verdadero protagonista activo del proceso perceptivo y de reconocimiento. Entonces, a mí alucinaciones también me parece súper interesante, pues tanto por el hecho, como decía Yolanda, de vivirlo en primera persona, ¿no? Y de, vaya, eso es estar implicado con el conocimiento científico, el pegarse ahí un chute y flipar en colores y verlo en primera persona y decir, madre mía, esto es lo que se siente, ¿no?
Y luego también la parte de como darle una legitimación a la experiencia, decir, no, esto no es algo propio de la locura puramente, no, es que me he inyectado no sé qué sustancia y estoy viendo aquí una pelea de, como decía Yolanda, una batalla aquí en la manga de la bata. Entonces, que a cualquier persona le puede pasar, que no es algo tan raro y que todos tenemos pequeñas alucinaciones a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, nosotros no somos conscientes de que son alucinaciones porque, como ya comento, la sensación que se tiene es una percepción completamente idéntica a la que se pueda tener siendo compartida por los demás. Y bueno, a mí me parece un libro muy filosófico en el fondo y encantador de leer y sobre todo pues muy divertido, como contaba Yolanda también, en ese punto de que muchas veces lo estás leyendo y dices, madre mía, este tío cómo se le va la pinza y cómo sí que hace observación participante de la buena, porque le va la marcha, le iba la marcha al Oliver. Así que si os parece, pues podemos cerrar un poquito. Abro intervenciones pues para que me comentéis vuestros pensamientos así de última hora ya. Y bueno, si os parece, Paula, pues como nos cuesta tanto elegir temas, pues elegimos ya para la semana que viene. Yo no sé si tú hasta el miércoles que viene, pero si quieres, yo lo digo sobre todo porque creo que esto tiene bastante de neuropsico y que puede ser muy interesante escucharte, pues nos podemos centrar en las redes atencionales, tanto la red neuronal por defecto como la orientada a tareas, y a partir de ahí pues ya ir hablando un poquito de sistémica, de autoorganización, de ruido y del libro de Autopilot, que en mi caso fue el primero en el que yo pues pude profundizar un poquito en estos conceptos. Y así pues ya cerramos temas y empezamos a hablar directamente la semana que viene de eso. Así que si os parece, abro un poquito una ronda de intervenciones. Me comentáis vuestras impresiones y nos vamos despidiendo ya mismo, que son las 10 de la noche, que es muy noche ya, más noche que un cerrojo, como dirían en mi pueblo. Así que venga, contadme un poquito y cerramos. Bueno, pues yo creo que hoy se le ha dado un homenaje justo a Oliver Sacks, que la verdad que creo que es interesante que se le haya dedicado el capítulo entero, porque es que es verdad que tiene una obra magnífica a nivel divulgativo. Y además desde diversos ámbitos, ¿no? Hemos pasado desde cuestiones a lo mejor un poquito más físicas, luego más perceptivo-integrativas, hasta terminar ya por el mundo de alucinación total. Así que creo que hemos hecho un recorrido muy completo, ¿no? Por su obra. Es cierto que quedan otras muchas, y Elisa seguro que también las conoce, divulgativas. Su último libro, que es El río de la conciencia, yo también lo tengo ahí un poco pendiente y seguro que también es muy interesante. A lo mejor podemos comentarlo en el futuro. Y efectivamente, pues la semana que viene ya sí que sí nos ponemos con redes neuronales, con este libro que yo también fue de los primeros en los que me inicié en ese ámbito, porque además lo cuenta de una forma muy dinámica, muy divulgativa, a la par que rigurosa, ¿no? Entonces, creo que para el público en general, que a lo mejor le interesa el tema de redes, puede ser una obra que le ayude a conocer pues cuáles son los principios generales a través de los cuales funcionan las redes neuronales, y sobre todo pues las que presenta en este caso el autor, que es la red neuronal por defecto, y la red de actividad, ¿no? Digamos, luego es cierto que se han descubierto que hay muchas más. Eso ya pues podríamos profundizar o no, ya iríamos viendo, pero al final, un poco como hablábamos antes, el descubrimiento ese de que el cerebro siempre está en on, de que siempre está trabajando, y de además la importancia que tiene esa red neuronal por defecto para dar integridad y coherencia a todo lo que hace el cerebro cuando está trabajando, digamos, y cuando está online y sincronizándose con el entorno, ¿no? Que luego necesita también esos periodos de acoplamiento de la información. Así que a lo mejor así, a modo un poco de adelanto, podemos empezar a comentar esas cosas, y la semana que viene continuamos desarrollando más esta obra que tiene mucho, la verdad, que de lo que rascar y muchas cosas interesantes que contar. Oye, Paula, lo mismo no somos tan famosos todavía, pero ¿y si lo invitamos y que venga aquí y hable en directo nuestro amigo? Lo mismo, yo qué sé, si le deja a la mujer y los niños tiempo y yo, sabes tú, se me caen las bragas como lo oiga. Así que lo mismo, yo qué sé, podríamos planteárselo y lo mismo se pasa por aquí y nos dice, hello, how are you? Y vamos, y a mí se me cae la braga a pulso.
Pues sería Juan, deja a la maravilloso. Paula que pare ya del todo, déjala. Sería maravilloso, la verdad. Nosotros es que estamos totalmente enamorados del Andrew, porque desde que lo descubrimos con el autopaulo y luego ya con más allá de 0 y 1, la verdad es que es maravilloso. Y luego cuando yo tengo ganas de que saque un tercero, no sé si lo va a sacar o no, pero es que escribe de una forma, cuenta las cosas de una manera que es que te engancha totalmente a la vez que aprendes muchísimo. Así que ahí está su Twitter, ¿eh? A lo mejor Yo lo incluso tengo se ahí en une, Twitter, por lo mismo, eso. yo qué sé, lo invitamos y le decimos, Andrés, mira, vente para acá, hijo mío, que te vamos a tratar muy bien. Te vamos a hablar en inglés y verás tú. Pero lo que pasa es que yo creo que me daría, yo qué sé, yo ahí me medio enamoraría, yo qué sé, no sé lo que pasa, ¿eh? Lo puede haber ahí, en fin, puede haber un antes y un después ahí, no sé. No sé si, en fin, la droga hay que dejarla lejos porque es que se nos puede ir la cabeza con el Andrew. Pero bueno, por proponer lo que no quede. Así que, bueno, Yolanda, Luis, Elisa, que habéis participado, pues os dejo un poquito el micro si os apetece despediros o contarnos alguna cosilla. Y si no, pues nos vemos la semana que viene hablando ya sobre redes neurales. Es de las primeras veces que vamos a decidir el tema con una semana de antelación, con lo cual, Paula, nos lo vamos a tener hasta que preparar y todo. Y espero que haya sido interesante. Muchas gracias de verdad por vuestra participación. Colgaremos los episodios en el podcast en cuanto podamos, que vamos con un poquito de retraso, pero van a estar ahí en las principales plataformas de podcasting. Y nada, ya solo me queda agradeceros y cederos la palabra a Yolanda, Luis, Elisa, por si queréis decir alguna cosilla, y vamos cerrando el chiringuito. Pues nada, yo creo que habrá que repetir con tiempo algunos de estos capítulos de libros porque creo que está guay poder acercar la neurociencia y un poco más sencilla y la lectura y la divulgación a la gente que no esté tan metida en el ajo porque está interesante, ¿no? Y luego eso que a nosotros creo que nos aporta también bastante. Y nada, pues yo ya sabiendo lo que viene la semana que viene, estoy expectante. Yo no me he leído el libro, pero de tanto escuchar a Paula y a ti, algo me quiere sonar. No me he leído el libro, pero la película creo que la he visto. Así que nos vemos la semana que viene. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente, Luis. Sí, yo solamente quería comentar si habíais hablado de la biografía de Oliver Sacks. No sé si ese punto lo habéis tocado, ese libro, porque habéis hablado de casi todas las obras y en concreto la biografía de Oliver Sacks es apasionante, ¿eh? O sea, la historia de su vida, en fin, todas las vicisitudes de su trayectoria profesional y personal. O sea, me parece que como apunte, no sé si lo habéis comentado, nada más que era eso. Pues Luis, hemos ido comentando algunas cosillas conforme Elisa, por ejemplo, al principio del programa ha ido hablando de algunas cosillas y sus aficiones, un poco de dónde viene este hombre, pero es verdad que yo recojo un poco, dice Yolanda, y con tu aportación también, que quizás debiéramos hacer un capítulo específico o 2 capítulos de Oliver Sacks y entretenernos en eso, en profundizar en la biografía, en relacionar un poco sus vivencias con luego lo que fue escribiendo. Y es verdad que el tío tiene un montón que contar y a lo mejor, pues mira, sí podríamos profundizar un poquillo y como tenemos todas las semanas que hablar de algo y temas no nos van a faltar seguro, pues sí, yo creo que recojo un poquito tu testigo y el de Yolanda y podemos dedicar algún monográfico en concreto, aunque hoy hayamos comentado así alguna historia, bueno, hayamos pasado por encima de la obra y la hayamos resumido un poco. Pero es verdad que este hombre se merecería un tratamiento un poquito más profundo, más quizás sintetizado de alguna manera en la que el público general pues pudiera vivir un poco lo que tú dices, esa vida tan interesantísima y que no hace tanto que nos dejó realmente este hombre y hasta hace poquillo pues teníamos la suerte de disfrutar de él en entrevistas, Así que sí, yo estoy de acuerdo con vosotros y me apunto quizá a un capítulo de eso, de biografía profunda y dedicarle tiempo largo y tendido a esta figura que yo creo que nos ha enseñado tanto. Seguro que Elisa está de acuerdo conmigo, ¿no, Elisa? Hombre, claro, aquí me he declarado la fan número 1 de este hombre, pues ahora genial, por mí todo lo que se habla de él está bien hablado. Y ahora escuchándoos y dando vuestro punto de vista, dan como ganas de volver a leer los relatos otra vez y verlos desde otro ángulo también, que eso es súper interesante.
Y para que no todos sean libros, no sé si os parece que también nos hemos dejado, yo creo que una de sus obras más famosas, que es Despertares, y hay una película que la protagonizó Robin Williams, que también es bastante, creo que es bastante fiel a la realidad para ser una película y que es muy interesante también. Así que ahí os la dejo. Que encantada de colaborar y con ganas de seguir escuchándonos en los siguientes episodios. Pues mira, ya tenemos los libros, pues lo siguiente es un cineforum. Yo lo digo de verdad, hay muchas semanas por delante y hemos empezado hace 4 meses, como aquel que dice, y yo estoy ávido de temas, con lo cual, pues Elisa, cogemos también la indicación. Y fijaros, hay grandes películas sobre temas neurocientíficos interesantísimos. Pues yo estaba escuchando hablar sobre Despertares y se me ocurría también, por ejemplo, La escafandra y la mariposa, ¿no? Que también es sobre un libro y que toca temas también tan brutales. En fin, hay un montón de pelis que también pues hablan sobre esa línea que hay entre la salud mental y la neuro, y hay una brutalidad. Así que si os parece, por mí encantado, incluso no solo de hacer un monográfico de Sachs, sino incluso hacer un monográfico de Despertares, porque es que yo creo que de esa película en concreto pues se puede sacar un montón de conceptos interesantes desde vías que le encantan a Yolanda desde el punto de vista neurofisiológico, que tienen que ver con ganglios basales, hasta clínica pura y dura, hasta un poco de historia de la medicina y de cómo va evolucionando, del ensayo-error, ¿no? De la revolución que se produce cuando aparece algo nuevo que quizá pues no se había contemplado y de repente pues soluciona ciertas cosas que son tan interesantes. Además, Despertar está también muy relacionado con temas de pandemia. Entonces, yo creo que es cierto que Despertar se merece, creo yo, también un capitulillo y hablar de estados alterados de conciencia y de respuesta pues siempre es súper constructivo y súper interesante. Así que, muy bien, me encantan estas últimas aportaciones, pues porque, fijaros, entre unas cosas y otras, pues ya nos hemos sacado 3 o 4 programas de la manga, con lo cual, mira, nosotros que somos tan desastres y que vamos, como siempre, ahí decidiendo los temas a última hora en el chat de Telegram, y que estamos ahí siempre como, venga, ¿de qué hablamos esta semana? No sé cuánto, que se nos echa el tiempo encima. Estamos tan ocupados con clínica normalmente. Pues la verdad que esto de habernos sacado 4 o 5 programas aquí de las intervenciones finales, a mí me ha encantado. Así que daros las gracias de verdad por las aportaciones, daros las gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos durante esta horita y pico. Os emplazo al miércoles que viene a las 8 de la tarde aquí en Twitter Spaces, que vamos a hablar de redes neuronales por defecto, redes neuronales orientadas a tareas, nuevas teorías sobre este funcionamiento. Vamos a enganchar con el libro de El arte y la ciencia de no hacer nada, del autopilot de Smart, y vamos a hablar de otras obras que también tratan sobre este tema. Y así, pues fijaros, de un programa como el de la semana pasada, que fue libros que nos inspiraron, sacamos ideas. De este segundo, que hemos dedicado casi completo a Sachs, pues sacamos ideas, y al final, pues como que el programa y el podcast pues se va construyendo también sobre la marcha, y creo que esto es interesante, con aportaciones de gente nueva y pasando el ratillo. Así que agradeceros de corazón que nos enseñéis tanto. Yo creo que es una riqueza poder contar con gente que aporta, y yo es verdad que paso un muy buen rato en estos programas que quizás sean más de tertulia, sean más divulgativos, menos cargados de contenido como otros que hemos hecho, que eran más pues son monográficos más específicos de estructura y tal, y viene estupendamente de vez en cuando pues sentarse y hacer este club de lectura o un cineforum próximamente y tratar estos temas. Así que nada, muchas gracias por todo, que el movimiento os acompañe, pasar buena semana, y nos vemos tanto en directo como en las grabaciones en el podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Gracias de verdad de corazón y hasta la semana que viene. Portaos bien. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.